Les queremos dar la bienvenida a aquellos que se conectan por primera vez con nosotros. Sabemos que tenemos gente de prácticamente todo Chile, hay un grupo muy importante de personas que nos siguen desde Arica y otros también desde Puerto Montt, así que un saludo para ambas ciudades. Y decirles que este espacio está siendo grabado de manera de que pueda quedar en nuestro canal de YouTube para que a contar de la próxima semana pueda estar disponible para todos quienes lo quieran visitar y puedan acceder a este contenido nuevamente, así como todas las versiones anteriores están en nuestro canal. Los invitamos a que en la medida que vamos desarrollando este espacio, a través del chat de esta misma plataforma, puedan hacernos sus preguntas, que intentaremos la mayoría de ellas contestarlas en este mismo espacio. Sabemos que han quedado muchas preguntas de los espacios anteriores, estamos aguardándolas ahí, las tenemos en reposo porque queremos darle pie a espacios nuevos en las próximas semanas donde podemos ir contestando estas dudas que les han quedado. Y dado el éxito que tuvimos de preguntas y de dudas y de comentarios que nos hicieron llegar durante la semana, decidimos darle continuidad a lo que estuvimos conversando la semana pasada con Patricia Alarcón. ¿Se acuerdan de ella? La aprovecho para presentar. Patricia Alarcón. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Patricia es nuestra gerente de desenvolvimiento humano de la Gerencia de Cuidado y Desarrollo del IST, psicóloga, coach senior y además una gran amiga y una muy buena compañera de trabajo que hemos compartido muchas experiencias y como ustedes se dieron cuenta, maneja muy bien estos temas, así que gracias por estar de nuevo con nosotros, Patricia. Y quisimos reforzarnos para poder tener una conversación más... ¿cómo decirlo?, más fluida, que no fuera un monólogo o un diálogo, en este caso entre Patricia y yo, sino que pudiéramos tener una tercera voz. Invitamos a don Andrés Herrera Spencer. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, y ustedes, buenas tardes a todos. Andrés es subgerente de Cultura Preventiva de nuestra Gerencia de Cuidado y Desarrollo del IST, psicólogo clínico por muchos años, más de 10 años trabajando en un COSAM, perdón, y recientemente padre de un bebé llamado Borja, que tiene ¿cuánto? ¿Una semana y media, 2 semanas? Tiene 11 días. 11 días. Así que si por ahí lo ven un poco más ojeroso es porque está siendo recién papá, así que gracias Andrés por acompañarnos nuevamente. Y nada, darles la bienvenida a este espacio y queremos empezar a conversar ya con ustedes. Y para introducir esta conversación del día de hoy, Patricia, ¿nos puedes contar? Tú tienes preparada una presentación que engloba un poquitito lo que ya vimos la semana pasada y nos deja el camino abierto a lo que queremos tratar hoy día. Sí, bueno, hola, buenas tardes a todos de nuevo. Sí, recoge la inquietud y agradecerles también, nos ha parecido fabuloso que haya bastante inquietud en relación a la salud mental y al cuidado de ella, y entonces hemos podido también como seguir diseñando qué cosas seguir trabajando y comentarles. Así que hay algunas informaciones o conceptos que se van a repetir porque hacen de paraguas lo que empezamos a conversar la semana pasada, y hay otros que, como bien dice el título de este webinar, profundizan en aquellas emociones, ¿no?, que hemos estado sintiendo, y en particular la ansiedad, que la vamos a abordar hoy. Bueno, esta lámina que están viendo ahí trae un poco lo que nos ha traído la pandemia, ¿sí? En el fondo, cómo estamos hoy viviendo todos una situación que es inédita, que nos ha traído distancia física, poder hacer cuarentenas preventivas, totales, en fin, comunitarias. Nos ha traído también en los traslados, el habitar la ciudad y en trasladarnos por nuestra ciudad con otras precauciones, incorporando hábitos de prevención. Nos ha traído una situación que es inédita porque si bien había teletrabajo en Chile y algunas empresas lo habían habilitado, pero esto de entrar masivamente al teletrabajo y tener este fenómeno de que se nos junta la vida familiar y laboral en un mismo espacio, en los mismos tiempos, también ha generado bastantes como inquietudes, y seguimos adaptándonos a eso, y ha traído como esta figura que aparece en el extremo inferior, ha traído también
muchas emociones, como de la familia de estas emociones relacionadas con el miedo, la angustia, la ansiedad, que no era que no las sintiéramos antes, solo que quizás en el contexto de esta pandemia están siendo más recurrentes y con más intensidad que en otras oportunidades. Y además, esta situación que estamos viviendo tiene algo que no solo es nuestra adaptación a nuevas rutinas o el cambio de nuestras rutinas lo que nos puede generar ciertas crisis y movimientos, sino que también lo que tiene de base es altos niveles de incertidumbre. Y cuando los seres humanos enfrentamos escenarios y situaciones donde hay un alto nivel de incertidumbre, también se activa todo nuestro aparato relacionado con buscar el cuidarse, detectar la amenaza en nuestro medio y todas estas emociones que nos alertan frente a eso. Entonces, estamos como en esta situación de cosas. Y uno de los primeros pasos, sin duda, es, pensando que la ansiedad es una emoción, lo primero quizás es entender qué son las emociones, y aquí hay algunos datos que se van a repetir de la semana pasada y otros no. La siguiente, por favor. Y es como, bueno, ¿qué son las emociones? Vamos a entenderlas en realidad, porque quizás estamos en una oportunidad única de justamente poder conocer mucho más a fondo cuál es nuestra propia naturaleza, ¿no? Y las emociones las podemos entender, decíamos la semana pasada, como reacciones a nuestro medio interno. Estoy acá y me viene un recuerdo, me acuerdo de mi abuela y me pongo contenta, y entonces esa reacción, se genera una reacción a ese cambio interno, cognitivo, o puede ser una sensación corporal, me dolió la guata y cambió mi emoción, o también en relación a un medio externo, estamos aquí todos en este webinar, empieza a temblar y nos asustamos, nos da miedo, ¿sí? Hay un cambio. Entonces, esas reacciones frente a los cambios que vamos viviendo interno y externamente nos permiten ir ajustándonos a ese entorno y entonces adaptarnos. Por tanto, son respuestas adaptativas, son parte de nuestra evolución como seres humanos, porque si no las tuviéramos no podríamos adaptarnos, es lo que enciende la llama, ¿no? Como dicen, es lo que prende, es lo que nos mueve, emoción, lo que nos mueve. Por tanto, detrás de toda acción hay una emoción, ¿sí? Y esto también es como para desafiar, como a veces un lugar común que hemos tenido, que es que podríamos quizás hacer algo sin emoción, o a veces decimos, bueno, no, deja la emoción de lado, esto, sí, resuélvelo con la cabeza, o decir, por ejemplo, sentirnos que en cierta situación estamos en emoción neutra. No, eso no es posible. Las emociones siempre están presentes, o sea, pensar que no están presentes es como pensar que estuviéramos viviendo sin nuestro cuerpo. ¿Sí? Por tanto, siempre están presentes, siempre estamos en una emoción, puede que nos demos cuenta de ella o no, o la detectemos o no, pero eso no significa que no esté, siempre hay una emoción presente ahí. Y como es una reacción, es pasajera. Esto también a veces es interesante, porque decimos, estoy ansioso, ¿sí? O estoy triste, y en el modo de decirlo aparece como un imaginario como que de todo el día estuvimos el 100% del día tristes o ansiosos, y no es tan así. Más bien es una reacción frente a algo, aunque dependiendo de lo que estemos viviendo pueden hacerse más recurrentes, y entonces aumenta su intensidad y su recurrencia. No podemos suprimirlas, o sea, también esta ilusión de que las controlamos, de que podemos hacer que no existan o suprimirlas. Habían varias preguntas relacionadas con ustedes en relación a esto. ¿Cómo puedo no sentir ansiedad? No podemos no sentirlas, las vamos a sentir. Lo interesante es cómo podemos conocerlas para regular su expresión, que es distinto. O sea, no controlamos el sentirlas o no, pero sí podemos modular la expresión de ellas, el encauce de ellas, y vamos a ver ahí como alguna cierta orientación para eso. Tienen distintas intensidades, esto también es súper importante, porque a veces es la intensidad la que nos complica, o con la que no sabemos cómo manejar, pero no es que no la hayamos sentido antes. O hay emociones que de repente son muy sutiles,
o están en un umbral muy bajo de intensidad y no acceden a la conciencia, no nos damos cuenta que está ahí, y sin embargo la estamos sintiendo. Y tienen distintas manifestaciones. Culturalmente tienen distintas manifestaciones, también por género. A veces la rabia en las mujeres lo expresamos de una manera, los hombres de otra. Distintas manifestaciones de acuerdo a la historia personal o también a las etapas evolutivas. Los niños pueden manifestar la ansiedad y de hecho la manifiestan de manera diferente que los adultos, o que los adolescentes, o que los adultos mayores. Entonces, tienen un rango bien interesante de cómo se manifiesta. No son buenas ni malas en sí mismas, ¿sí? A veces culturalmente las juzgamos, pero en sí mismas no son buenas ni malas, y como detrás de cada acción hay una emoción, cada emoción en sí es un recurso de adaptación, es un recurso que tenemos a la mano. Por tanto, imagínense, en ese sentido, todas nos sirven, ¿sí? Lo interesante es ver quizás como cuánto quedo prendido en alguna, o cuánto espacio alguna de ellas puede ocupar en mi vida, y ahí vamos a explorarlo después. Y podemos entenderlas y hacernos cargo, sobre todo hoy, para nuestro cuidado. Yo creo que el cuidado hoy de nosotros, de nuestro entorno, de los demás, es vital. Y necesitamos, dado que no podemos suprimirlas, necesitamos conocerlas, comprenderlas y ponerlas en un aliado hacia nuestro cuidado y hacia nuestro desarrollo. La siguiente, entonces, Patricia, mirando entonces, como viendo un poquito lo que tú dices, ¿no? Este es como lo que vimos la semana pasada, está como condensado, y aquí viene como la experiencia de cada uno, porque esto es como para poder tener el esquema de lo que me está pasando, y desde ahí podríamos partir para poder entender lo que le está pasando al resto de las personas, ¿no? Y aquí viene este mapa que fue muy exitoso la semana pasada, que mucha gente nos preguntó por él, lo pusimos ahora aquí más grande para que se vea mejor. Y ahí vamos, ¿no? Estoy bien, te estoy siguiendo, ¿no? Estás perfecto, estás Súper. perfecto. Y además lo que muestra este mapa, que hoy lo podemos mirar como mayor, como nitidez y cercanía, muestra también que las emociones también se agrupan en familias. Entonces, por ejemplo, detrás de esa emoción que aparece en el centro como básica, como el miedo, detrás de ella, por ejemplo, hay varias de la misma familia. ¿Sí? Ansiedad, asustado, inseguro, ¿sí? Y unas, perfecto, agobiado, aterrado, sentirse insuficiente, preocuparse por la situación, ¿sí? Entonces, en el fondo también mirar que hay, claro, que hay algunas que se acercan, que se emparentan, están medio emparentadas, y que tiene que ver quizás como con esta batería que tenemos los seres humanos para poder como enfrentar lo que vemos como amenaza, porque las emociones nos avisan lo que vemos como amenaza en nuestro medio, y entonces poder como prepararnos y hacer algo frente a ello. ¿Mm? Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Una más. Perfecto, ahí. Y para seguir con el paraguas general, porque luego vamos a profundizar, y ahí Andrés va a profundizar en particular en la ansiedad, si entonces no podemos suprimirlas, si en el fondo es un recurso, si en el fondo es una respuesta adaptativa, es algo que como adultos necesitamos conocer para justamente como integrar nuestra naturaleza y poder cuidarnos. El camino está no como en buscar recetas en relación a qué hacer o intentar bypassarlas, sino que al contrario, es poder abordarlas para hacernos cargo de ellas. Darles un lugar. La semana pasada también hablábamos de esto, cuando yo intento como marginar algo porque me incomoda, porque me molesta, porque le tengo miedo, y entonces trato de sacarlo de mi vida o de mi espacio, lo más probable es que eso crezca y que finalmente tenga que encontrarme con él.
con las emociones también hay un lugar común, que es esto de la olla a presión, ¿no? ¿Verdad? Que es como, ok, como me incomoda eso, pero lo dejo pasar hasta que finalmente siento que no lo puedo retener más y eso explota. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto que ese no es el camino, que el camino al contrario, es una invitación a poder entenderlas. Entonces, son 3 pasos muy genéricos que ordenan un cierto mapa que nos puede ordenar y que pasa justamente por identificar. O sea, el primer paso, poder identificar, poder entender, identificar qué es de lo que yo estoy mirando, poder tomar conciencia, poder ponerle un nombre a eso que estoy sintiendo. ¿Y a través de qué? A través de quizás una pausa de reflexión conmigo, una conversación conmigo, hacerme preguntas, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué he sentido en este tiempo? ¿Sí? Poder habilitar el mirar eso. Tenemos la orientación de estar siempre mirando hacia afuera, ¿sí? Somos muy agudos en observar lo exterior y culturalmente no nos han enseñado mucho a observarnos a nosotros mismos, a tener, así como tenemos tanta precisión para mirar el exterior, también tener la precisión para conocernos y poder identificar lo que nos pasa. Entonces, estas preguntas nos pueden ayudar a hacer esa pausa y poder identificar. Y quizás el desafío tiene que ver con las barreras, las defensas o las explicaciones que me doy para no hacer eso. A veces siento una emoción y digo, ay, pero estoy exagerando, no es tan importante. Y en el fondo es como, no, ¿sí? Es como, quédate ahí para poder identificarlo y poder conocer eso que te está pasando, que es como el primer paso. Si no, no accede a la conciencia, si no seguimos en la acción misma, y podemos estar mucho rato y no nos damos cuenta qué es lo que estamos sintiendo. ¿Sí? Luego de poder identificar, hay un segundo paso que es validar eso, porque también tenemos una serie de juicios asociados a lo que sentimos. Entonces decimos, bueno, sí, estoy ansiosa, pero en realidad yo no debería estar ansiosa, porque en realidad yo debería haberme preparado para esto, o esto lo he hecho varias veces, o yo en realidad no es tanta la exigencia que tengo, entonces estamos llenos de juicio. Entonces quizás validar es como, no, a ver, lo que estés mirando en eso, valídalo, dale valor, ¿Sería como independiente de darle esos su justo juicios. valor a la emoción? Sí, y validarla solo por el hecho de tenerla. Okay. Y O sea, finalmente, sería como no mirarla en menos. exacto. Súper. Y finalmente, una vez que hago esos dos, entonces puedo hacerme cargo. Entonces puedo efectivamente decir, ya, siento ansiedad o siento tristeza, valido que es legítimo tenerla, no importa las explicaciones que me dé, suspendo esos juicios, pero entonces, ¿qué me está mostrando? ¿Qué me está mostrando esta tristeza? ¿Por qué estoy sintiendo miedo? ¿Qué estoy viendo que está amenazado? ¿Qué me pone en riesgo? Y recién ahí yo puedo quizás tomar ciertas acciones concretas, pasar desde la emoción a la acción de poder hacerme cargo de aquello que estoy sintiendo, como una salida a la expresión de esa emoción. ¿Sí? Decíamos, no las podemos suprimir, pero sí es importante comprenderlas para poder expresarlas y en esa expresión regularlas también. Entonces, esto es como paraguas general para todas las emociones, pero con la ansiedad hay una particularidad y en eso nos va a contar Andrés para poder hacer esa profundización ya con la ansiedad en sí. Nos vamos entonces, con este contexto de conocer un poco más de las emociones, nos vamos a la ansiedad. Vamos con eso. Bueno, yo soy el tercero, a mí supuestamente como que era para que no fuera tan fome. Voy a tratar de... Lástima que no los puedo escuchar y no los veo tanto, pero ya hay más de 200 personas. Está bien, vamos a ir.
A ver, hay un tema claro acá que tiene que ver con lo siguiente. Uno son las como nomenclaturas que pueden ser de orden más como profesional o biomédico, más técnica, que podría utilizar un psicólogo, etcétera. Y otras son las que utilizamos nosotros como cotidianamente. ¿Ah? No es muchas veces indistinto que nosotros nos refiramos a tener ansiedad o tener angustia o tener estrés. De hecho, muchas veces decimos estoy como deprimido. A todos los que han dicho eso, les tengo una buena noticia, no están deprimidos, tienen el cuadro clínico de depresión, por si acaso. Eso sería mucho más crítico, más complejo. Pero uno tiene derecho a decir lo que quiere y uno a veces dice que está deprimido, que está achacado, etc. Lo mismo con la ansiedad, la angustia y el estrés. Entonces acá, yo voy a hablar un poco, está ahí en pantalla, lo pueden ir mirando, pero básicamente, si lo veo en términos de similitudes y lo asociamos a esta como rosa de emociones que nos mostraba Patricia, es las tres con sus nombres distintos y todos son como hijas del miedo. ¿Ah? Las tres tienen que ver con el miedo, no tienen que ver con si los vamos a una emoción básica. ¿Ah? Y una palabra que también las puse ahí como en otro color, tienen que ver con la percepción o con la aparición más concreta y real de lo que entenderíamos como una amenaza, ¿sí? De formas distintas. Pero los seres humanos en general tenemos que reaccionar frente a aquello que entendemos como amenaza, porque es lo que nos permite, que es lo que dice el tercer punto, tener una reacción adaptativa y adaptarnos eventualmente a un desafío que podría aparecer, y por tanto nuestras capacidades se ponen al servicio de enfrentar ese desafío y adaptarnos a esto que es nuevo, que sirve para cualquier escenario, sirve para los cavernícolas cuando tenían que hacer fuego, sirve para los cristianos cuando tenían que escapar de los romanos, y hoy día sirve para los chilenos que tenemos que ver cómo diablos lo hacemos con el COVID-19 y todas sus implicancias. ¿Ya? Entonces, permíteme, Andrés, Sí, si diga. vienen las tres vienen de la misma raíz que tiene que ver del miedo, sería totalmente normal en este periodo en el cual entonces nos encontramos que estén presentes. Así es totalmente normal y lo importante acá, y lo vamos a mencionar después, y un poco lo mencionó Patricia, toda esta cosa como cromática, si la queremos ver en color, está bien. La ansiedad, la angustia, el estrés pueden estar en un color, por decirlo, tenue, en el cual es una cuestión abordable, es natural que suceda, está bien que así sea, y se pueden poner color de hormiga o más intenso, y ahí probablemente podríamos hablar de un cuadro quizás un poco más complejo. Y ahí lo importante es considerar la intensidad, la duración y la frecuencia. ¿Sí? Es distinto sentir ansiedad levemente, no tan intensamente, algunos momentos del día, a sentir muy intenso gran parte del día. ¿Ya? Esas son las similitudes, son heredadas del mío, tienen que ver con algo que percibo como amenaza y ponen en juego un aspecto adaptativo de nuestras partes. Si yo voy a las diferencias que lo trata de poner ahí, la ansiedad es primariamente cognitiva, vale decir, tiene que ver con mis rollos, ¿sí? Algunos de nosotros seguramente fuimos criados con cortaste el gas, le pusiste pestillo a la puerta y hacemos como 7 cosas antes de acostarnos. Otros nos acostamos nomás, depende, ¿sí? Pero tiene que ver con una amenaza que es más bien subjetiva, no es concreta, no es el tigre que apareció en la selva, ¿sí? Es que ese punto es clave, porque si Sí. no, empezamos a creer de que la ansiedad, como yo la siento, y estamos en esta situación del COVID y estamos en cuarentena, etcétera, etcétera, todos deberían de tener ansiedad. Y no todos tienen ansiedad. De Ahora, hecho, es más común en este periodo de tiempo que haya más gente con ansiedad. Sí, que como que son elementos sería, claro, distintos. sería esperable, pero efectivamente puede ser que haya personas que estén más acostumbradas. O sea, si por ejemplo estuviéramos conversando con un señor que es diseñador, que siempre ha trabajado en su casa y siempre ha vivido solo, quizás le afecta menos, no lo sé tampoco, pero es probable. Si estamos acostumbrados con todo lo que queremos nuestros 3 hijos a verlos solamente en las tardes, noches y los fines de semana, quizás tener los 24 horas al día de lunes a domingo nos Me afecta. pongo un poquito más ansioso. Puede ser. Entonces, O el marido, o la señora. claro, etcétera. O sea, hay algo nuevo, hay algo que quizás amenaza algo que tenemos que identificar y que pone en juego un tema adaptativo, porque es algo nuevo, no es algo conocido, no es un escenario que hubiese ocurrido antes. Y en las diferencias acá está, como decía, la ansiedad primariamente es cognitiva, es anticipatoria, es como que uno se pone nervioso de algo que no ha pasado, es algo que puede pasar, ¿sí? Y por tanto es difusa. No es clara, no es concreta, no es el león que me apareció como podría pasar con la reacción básica propia de la emoción del miedo, sino que
tiene que ver con algo que yo creo que quizás, tal vez, no sé si le ha pasado que alguna vez le preguntan a alguien cómo está y no sabe bien decir por qué está así. Esto es un poco parecido, no es tan fácil especificar. La angustia es primariamente fisiológica, tiene un componente fisiológico. Más de alguna vez ustedes, me imagino, habrán sentido un nudo en la garganta, un nudo en el pecho, como que tu cuerpo está reaccionando frente a algo como angustioso, que podría ser atemorizante o asociado al miedo. Tiene que ver con una reacción frente a un hecho concreto en general, la angustia, ¿sí? A un hecho concreto. ¿Qué quiero decir yo con un hecho concreto? Estoy llamando a mi hijo y no me contesta, no me contesta, no me contesta, no me contesta, ya son las 3 de la mañana y todavía no me contesta. No es idea mía que no me conteste. No me contesta, es un hecho concreto, específico, como dice. Y después hay un tema muy en boga, que también lo mencionamos mucho en nuestro vulgo y cotidiano, que es el estrés. Lo mencionamos mucho en el ámbito laboral, por eso es interesante acá, que tiene básicamente una relación con el medio ambiente y cómo funciona con el medio ambiente. Vale decir en términos de mi capacidad y de la demanda del medio ambiente. Y por tanto eso tiene un resultado. Y mientras mi capacidad supera la demanda, a pesar de que me estresé un poquito, funcione. Y en el estrés es muy importante la percepción que yo tengo de cómo funcionaron mis capacidades. Entonces, yo me estreso cuando tengo como que preparar un informe, no sé qué, para el directorio, voy a inventar, y estoy estresado, o estudiando una prueba, y la doy, y se acaba. Y tengo la impresión de que me fue bien, de que lo que pensé anduvo, que pudo funcionar. Entonces, eso es como solo como va a mencionar, nosotros vamos a seguir hablando de ansiedad. ¿Por qué ansiedad? Porque nos parece que es la manifestación más propia del escenario actual, por lo difusa, por lo anticipatoria, por la asociación muy importante que decía Patricia. Palabra clave acá es la incertidumbre. A los seres humanos no nos gusta la incertidumbre. Segunda palabra clave, control. No nos gusta no tener el control. Y en manos de ninguno de nosotros está que esto se acabe, que la epidemia se acabe, que aparezca la vacuna. O sea, tenemos una posición un poco pasiva que no nos gusta. Entonces, por eso vamos a hablar más de ansiedad. Y en la siguiente lámina hablo un poco como, voy a mencionarlo someramente, quizás después con las preguntas lo vamos a profundizar un poco más, que es que yo puedo abordar la ansiedad, y en esto tengo que ser holista y entender que los seres humanos, nosotros separamos las cosas que no están separadas. Esto de que el alma, que el espíritu, que la mente, que no sé qué, son cosas que inventamos nosotros. Los seres humanos vienen en un cuerpo y dentro de su cuerpo hay un cerebro, no tengo como diablo, funciona mucho y bien, uno mejor que otro, hay un cerebro, una mente, un alma, un espíritu, no tengo idea. Puede ser el nirvana, a lo mejor vengo de una vida anterior, da lo mismo. Todo viene junto. Aquí lo vamos a separar solo para analizar. Desde el punto de vista cognitivo, y cuando digo cognitivo es como pensamiento y emoción, como mente, muchas veces la ansiedad está asociada a pensamientos irracionales, que yo creo que es complicado, que es difícil, que no sé qué, que me da miedo tal cosa, y tengo la posibilidad de esos pensamientos identificarlo, analizarlo y eventualmente modificarlo. Entonces otra vez le cortaron la cabeza a 4 estudiantes y estaban colgados debajo de un puente, pero tal vez, si le pongo a leer y veo que en realidad el índice de criminalidad en la ciudad específica en la que va mi hijo no es tan alta, que en realidad anda con gente, va a andar en un barrio X, podría yo empezar a sumar antecedentes y sacarlo de lo subjetivo y ponerlo en hechos. Aquí Y hay una eventualmente clave interesante, Andrés, porque al ¿sí? ser subjetivo está quizás lo difícil de que por mí mismo me dé cuenta de que estoy teniendo esos pensamientos irracionales. Sí, es verdad. Porque si yo estoy en la creencia de que mi hijo se va a ir a estudiar a una ciudad que yo no la conozco y que alguna vez vi la noticia de que asaltaron a alguien, me paso todo este rollo, como dices tú, y para mí en ese momento la ciudad más peligrosa del mundo es donde se va a ir a meter mi hijo. Entonces, si no tengo con quién confrontarlo, alguien que me ayude a mirar más objetivamente esta situación, esos pensamientos irracionales está difícil que yo mismo me dé cuenta. Claro, de hecho yo creo que dentro de un mundo del vocabulario que utilizamos nosotros en la gerencia, tratar de buscar las afirmaciones que yo tengo asociadas a ese pensamiento irracional. O sea, en términos bien simples, es como, yo creo que Ciudad de México es peligrosa. Ya, pero crees, ¿sabes? No creo. Ya, entonces evaluemos. Esa es una línea, como que ayuda bastante en general. Por ejemplo, en el COVID, de poder saber qué probabilidades, no sé qué, ayuda. Hay gente que no lee nada y simplemente piensa que está en el aire y que si mi vecino tosió a 4 metros se me va a contagiar. ¿Me entienden? Entonces, Podría ayudar. de ahí de nuevo la importancia de
que nos centremos en información fidedigna y que no leamos cualquier tipo de información, que nos fijemos de dónde viene, porque lo hemos dicho en todos los episodios anteriores, el tener información precisa, clara, nos ayuda un poco a trabajar esto de la ansiedad, porque nos dejamos de estar con estos pensamientos irracionales, ¿sí? Es un Exacto. soporte. O sea, claro, y efectivamente las redes sociales tienen la misma linda diversidad que tenemos los seres humanos, vale decir, hay gente que es muy confabulatoria, que piensa que esto del COVID es un invento del capitalismo y no sé qué, hay otros que creen que es mucho más grave, hay otros que se van para el otro lado y piensan que la cuestión no pasa nada, que nunca se ha muerto nadie, es mentira que la gente se muere de COVID, etc. Entonces, es importante tener antecedentes y afirmaciones, como decimos nosotros, que a mí me permitan, entre comillas, sentir un poquito más de control, más de certeza, y por tanto mi nivel de ansiedad podría bajar. Después está el nivel somático, que para todas aquellas personas que hayan tenido la posibilidad de tener prácticas de meditación o algo similar, o hacer ejercicio de respiración, es irnos como a este componente somático, que es nuestro cuerpo, que está ligado a lo que sentimos. Cuando nuestro cuerpo se calma, la ansiedad pierde un aspecto o un lugar de manifestación. Y eso está muy visto. Ejemplo inverso. Muchas veces los actores de teatro, para invocar una determinada emoción que quieren llevar a cabo en una determinada escena, hacen el ejercicio respiratorio asociado a esa emoción. Y eventualmente conectan con esa emoción. Es una técnica, no tiene por qué ser esa, no todos los actores la ocupan necesariamente, pero lo hacen. Entonces hay una conexión siempre entre mente y cuerpo. Entonces cuando el cuerpo funciona como en una emoción X, invita a la mente a trasladarse ahí también. Y eso tiene que ver con esta sensación de intranquilidad que genera la ansiedad, porque la ansiedad o la angustia o el estrés tienen como cualidad lo que nosotros llamamos los psicólogos como una característica egodistónica. Al cuerpo o al ser humano no le gusta, a la mente no le gusta sentir eso. Es displacentero, no es placentero, más bien lo contrario. Y por tanto hacemos cosas para evitarlo. Algunos arrancamos, otros nos paralizamos, y otros, como un poquito lo que sale en el tercer punto, lo enfrentamos. Que es como desde el punto de vista conductual. Si el día de mañana, en esta situación de pandemia, nos vemos enfrentados a tener que, paulatinamente, salir a trabajar con las mascarillas, qué sé yo, y no lo he hecho en 3 meses, no he ido pero ni al lado, porque estoy así, no recibo a nadie, en términos conductuales probablemente no he podido tener la experiencia, como dice ahí, de poder ver cómo es en realidad. Solo estoy creyendo que es terrible, como imagino que la gente se está desmayando como muerta por las veredas, o quizás qué, mascarilla con mis guantes, con mi jabón gel, me doy cuenta que no hay una horda de gente, de que se puede hacer, de que puedo tener un cierto control, de que si en realidad yo me lavo las manos y no me toco la cara, está difícil que me contagie, y por tanto, de alguna forma, en lo conductual, lo que yo ataco es esa amenaza subjetiva. Y desde mi experiencia, yo puedo enfrentar aquello que me genera como ansiedad. En algún momento yo te daba estábamos conversando un ejemplo, cuando uno está en la universidad, no quería ver la nota de la prueba no sé cuánto, y está como puesta ya en una pizarra, y mientras yo no lo haga, me va a generar ansiedad. Es como cuando no queremos mirar el estado de cuenta tipo finales de mes, así cuando estamos a 20. Yo no cambio en nada si me queda mucha poca plata por mirarlo o no mirarlo. Y aunque no me guste lo que vea, una vez que lo vea, esa ansiedad va a bajar. Porque la ansiedad tiene una curva. Y siempre respeta esa curva. La ansiedad no se puede estar siempre en el pic. Llega un momento de pic y después baja. Y por eso aparecen distintos momentos del día. Entonces, veamos un poquito para irnos deteniendo y entendiendo esto. Primero, como comentarte, Andrés, que a veces se te va un poquito la señal, entonces si hay en algún momento que te pida que puedas repetir alguna idea, te lo voy a decir para que entiendas, ¿sí? Entonces, aquí quizá hay una clave de esto que nos han pedido mucho a lo largo de estas 9 sesiones, que nos pide la gente como, lo voy a poner en estos términos, ¿no? Como la receta, ¿qué hacer para no sentir ansiedad? ¿Sí? Y no tenemos una receta única, dado que, como tú lo ves, son 3 escalones, o la ansiedad la podemos entender a 3 niveles. Entonces, no solamente basta quizás con atacar estos pensamientos irracionales, sirve, ayuda el tener información fidedigna, nos baja un poco la ansiedad, pero no la elimina. Porque les hemos dicho varias veces, hagamos ejercicio de respiración, y tenemos cápsulas, ustedes pueden ver en nuestra página web que tenemos pequeñas cápsulas donde nos ayudamos, les damos algunas instrucciones para poder hacer este ejercicio de respiración, porque ahí estaríamos atacando, por así decirlo, la parte más somática de la ansiedad, que es, como lo hemos dicho,
a través del cuerpo, de ejercicio de respiración, poder sacar un poco esta actividad rumiante en la que estamos y poder volver a que el cuerpo se regule físicamente. Y además estaría una tercera pata, que sería conductual, que tiene que ver con la experiencia, con el comportamiento, con cómo yo tomo esto cognitivo-afectivo, tomo esto más somático y lo llevo a un actuar en el mundo, ¿sí? Entonces, no es tan fácil tener la receta porque además venimos de historias distintas, como lo veíamos con Patricia, tenemos historias emocionales distintas, la expresión emocional es distinta, depende de cada una de las historias familiares, etc. Entonces, eso conlleva que no podamos tener una receta única. Quiero incluir un punto, Daniel, que a veces ¿Sí? también es parte de nuestro formateo cultural, que es idealizar o tener una expectativa un poco idealista respecto a que necesitamos como estar siempre en calma, estar Claro. siempre tranquilos, ¿sí? O que es un estado en el que uno, por ejemplo, incluso nosotros mismos que sí, nos manejamos en estos temas y sin embargo a veces uno dice, ya, encontré como el momento en que me siento, sí, bien, en calma, qué sé yo, y la ilusión de que eso se prolongue en el tiempo. Y es interesante también como asumir que el ser un ser emocional es estar en esa ola, en esa frecuencia en que pasamos por distintas emociones. Entonces, durante el día, en realidad como invitarlos a vivir el proceso de hacer eso, y no aferrarse a la expectativa de que yo voy a tener una receta y entonces me voy a quedar como permanentemente en ese estado de calma y de tranquilidad, y no voy a volver a estar más ansioso. Es un entrenar un músculo de alguna manera y siempre asumiendo que van y vienen y que porque yo logre cierta regulación de ella no significa que no me va a volver a pasar. Me va a volver a pasar cientos de veces más. Y siempre es una oportunidad para acompañarse y conocerse. O sea, volvamos a repetir esta idea que veíamos la semana pasada. No porque yo trabaje la ansiedad y me prepare y sea un experto en las emociones, quiera decir que voy a estar en una actitud zen todo el tiempo, ¿sí? O sea, Ninguno se ha iluminado todavía de los nosotros. conflictos los tenemos a diario en la casa y las Total. presiones que estamos teniendo nos hacen responder mal. El tema es cómo manejamos esto. Así, más encima nos damos la presión de querer estar en nuestra casa, en teletrabajo, con los hijos, con la familia, con el quehacer, con la dificultad económica, sin enojarnos nunca, le añadimos una presión más y es otro más de estos pensamientos irracionales. Entonces se vuelve un poco paradójico. Hay algunas preguntas que nos han estado haciendo, les recordamos que nos pueden hacer preguntas por el chat para poder ir viéndola. Bueno, lo que siempre nos preguntan, pues, ¿qué pasa con los tips? ¿Qué tips podemos dar entonces si estamos viendo la ansiedad en estos tres niveles que nos comenta el Andrés? ¿Cuáles serían como los principales tips, sabiendo ya que no hay una receta propiamente dicha que nos solucione la situación a todos? Bien, bueno, lo hablábamos con Patricia, yo creo que un aspecto clave, por lo menos yo voy a hablar de la experiencia, es la identificación. A ver, cuando digo identificación, también lo quiero llevar al mundo del lenguaje. A veces los seres humanos no estamos tristes hasta que nos decimos a nosotros mismos con palabras, estoy triste. Y mientras eso no ocurre, no nos damos cuenta. Lo voy a llevar a un lugar más amable. A veces no nos damos cuenta que estamos enamorados hasta que le decimos a nuestro amigo o nuestra amiga, parece que estoy enamorado o enamorada. Esto también tiene, o sea, yo creo que hay harta gente allá afuera que debe estar diciendo que no tiene ansiedad, ¿sí? Y quizás de repente si le preguntamos a nuestro marido, esposa, pololo, polola, hijo, etcétera, capaz que nos diga que estamos comiendo mucho, que nos estamos acostando muy tarde, etcétera. O a veces todo lo contrario, que andamos demasiado como chistosos, tirando toda la talla, como todo muy liviano, etcétera. Hay distintas manifestaciones porque, como decía la Patricia, somos todos distintos. Pero clave, creo yo, es como mirarse y preguntarse. Es difícil que alguien en un contexto en que efectivamente su rutina cambió, no tenga alguna manifestación hoy día de ansiedad. Cuando decimos ansiedad no estamos pensando en poner una camisa fuerza y mandarlo al psiquiátrico, por si acaso. Estamos hablando de un monto o un nivel quizás controlable, no patológico, pero que sí puede tener una injerencia funcional, ¿sí? Y yo creo que ese ejercicio como de repente mirar y poder identificar, al menos desde el punto de vista del síntoma, porque el síntoma es lo más fácil de ver, el por qué vamos a tener que quizás mirarlo como con un poco más de detención, conversar con nuestra gente, etcétera.
Pero sí ver el síntoma, si efectivamente hay cosas que podrían dar cuenta de que estoy más ansioso, intranquilo, quizás distinto. Todo esto tiene que ver con el desequilibrio, con que no está todo tan equilibrado, como que se cargó para un lado, como que... ¿ah? Eh, yo creo que eso es como lo principal, más como hablábamos sin entrar a los recetarios, porque los recetarios tenemos nosotros, pues son caros, tenemos unas recetas ahí, pero no es tan aplicable en general, porque somos todos distintos, lo que le sirve a Sergio quizás no le sirva a la Patricia, por ejemplo, entonces, pero sí podemos hacer eso, identificar. Ya, está interesante eso porque nos lleva, como tú bien decías, a lo que nos mostraba la Patricia al principio y nos coloca un poquito en el escenario de lo importante que es en estos momentos no tener esto que hemos dicho como el desvincularnos socialmente. O sea, si lo que tenemos que tener hoy día es distanciamiento físico, no distanciamiento social. Entonces, en la medida que conversamos estas cosas, en la medida que tenemos un otro con quien conversar, es más posible que nos podamos dar cuenta de estas situaciones o de estas sensaciones que estoy expresando, pero que yo no soy tan consciente de mí. Sí. Solo quisiera agregar de lo que dijo Andrés, que de todas maneras es también como tenemos una oportunidad también muy interesante en lo que estamos viviendo todos de poder hablar de lo que estamos sintiendo como algo compartido. La salud mental tradicionalmente siempre se ha vivido desde una como esfera muy individual y muy en lo privado, y muy también desde el prejuicio y desde la vergüenza. O sea, estoy mal y entonces no cuento que estoy mal, o tengo miedo al, no sé, al diagnóstico o al decir que estoy yendo al psicólogo, o que, en fin, o que estoy sintiendo eso, ¿no? Incluso hasta el duelo sí, le hemos dado extrañeza, ¿sí? Y entonces queremos a los 3 días de fallecido un familiar ya estar enfrentando la vida y arriba el ánimo. No significa que no haya que conservar la esperanza y seguir adelante, pero es como naturalicemos lo que sentimos. Y entonces también en eso es como hoy estamos todos viviendo una situación parecida. Entonces el compartirlo y el conversarlo es una oportunidad única para sacarlo de la esfera privada e individual y mirarlo como que la salud emocional y mental es tarea y es aprendizaje de todos. Es un aprendizaje que tenemos que dar juntos. Entonces, y eso nos va a ayudar mucho a lo que decía Andrés, que es identificar, porque cuando yo siento algo muchas veces no tengo la capacidad de hacer esta distancia y darme cuenta y ponerle nombre, pero cuando lo comparto y cuando el otro me entrega un punto de vista distinto, entonces yo ahí tengo muchos más elementos para poder nombrarlo, identificar eso que estoy sintiendo, incluso tenerle incluso mucho más características y miradas de eso. Hay una pregunta interesante que me gustaría hacerle a los dos que tiene que ver con cuando vemos que esta ansiedad se transforma en algo ya patológico. Pues hemos estado hablando que la ansiedad parece ser que algo relativamente normal en este periodo de tiempo, pero ¿cuándo se transforma en algo patológico? A ver, cuando lo mencionamos al principio, así como intensidad, frecuencia y duración. ¿Sí? Ahí te quedaste pegado, Andrés. Voy a dar una pequeña, breve, el mundo clínico. Ya, voy a esperar hasta que ustedes me digan que estoy fluido. Sí, dale. ¿Sigue la onda? ¿Sí? ¿Ya estoy fluido? Ya. En el mundo clínico existe aquello que llamamos síntoma. Y el síntoma es solo un síntoma. ¿Qué quiero decir con esto? Estornudaste no quiere decir que estés resfriado. Es un síntoma. Y esa sería la ansiedad, hasta un cierto punto. Si eventualmente la ansiedad tiene una determinada intensidad, cuando yo estoy hablando de la intensidad, cuando alguien percibe una intensidad en la ansiedad que lo deja preocupado, créanme, porque no sé si a todos les ha pasado, que no les va a caber duda de que aquí hay algo raro. La ansiedad no es poco clara a la hora de manifestarse en términos de su intensidad. Es muy clara, a la gente le llama mucho la atención, y ahí aparece quizás una característica más parecida a la angustia, tiene mucha más intensidad, tiene un componente somático muy claro, palpitaciones, alteraciones del bradicardia o taquicardia, eventuales sensaciones sin saber por qué, de
muchos psicólogos hablan de que la angustia tiene que ver como en el fondo, en el fondo, en el fondo, con el gran temor a ser tu yo diluido, como tu amenaza más basal. ¿Sí? No es como si me despiden, si termino con mi polola, es como que tu ser se ve amenazado. Y en términos generales se acompaña de otras cosas más, ¿sí? Para configurar un síndrome. Es muy común lo que se denomina muchas veces como síndromes más de orden mixto, que tienen como un componente del estado del ánimo, que podría ser la depresión, ¿No puedes repetir eso? y Te quedaste otro pegado. componente que tiene que ver con presencia de ansiedad del ánimo, que podría ser la parte más deprimida, depresión, y otro ¿Ya? componente que tiene que ver con angustia o ansiedad. Entonces hay muchos trastornos que son mixtos, que están presentes ambas cosas, y los médicos y los psicólogos que atienden a esas personas abordan esas dos temáticas, ¿sí? Yo diría que a grandes rasgos es eso, y en general es muy difícil, creo yo, que una persona desde su subjetividad soslaye y minimice una manifestación que pudiera ser más patológica. O sea, lo nota él y lo notan los que están al lado. O sea, no es como, no es sutil. No pasa desapercibido. No, para nada. Sí. Hay un indicador también de esto que también quizás nos podría servir, que tiene que ver con que dejo de poder vivir mi vida o responder a mi vida como normalmente me gustaría, ¿sí? Como que se empieza a tornar mi actuar inadecuado, ¿sí? Como, y que ahí está como la situación de que por eso es importante tener a un otro, porque esa inadecuación, el primero que la ve es el otro, no la veo yo. Miren, hay otra pregunta también que está interesante, que tiene que ver con, bueno, cuáles serían como la sintomatología más genérica que podría estar pasando, porque nos decían por ahí que hay personas que se le está gatillando esto con trastornos del sueño, ¿sí? Le está costando poder dormir o se está despertando en la noche. ¿Qué sería como a nivel más somático lo que podríamos esperar en un nivel de ansiedad como el que podríamos tener presente hoy día? A ver, yo creo que en términos generales, si es que efectivamente, pensando que es un escenario inédito, o sea, no tenemos ni los abuelos, ni tíos abuelos, ni los papás que nos digan, no, cuando fue el COVID-12, así como que, no sé, una cosa rara, no, nadie, nuestros papás no pasaron por algo así. Todos vivimos terremoto y la abuela te cuenta el terremoto que vivió ella, pero una cuestión así como que tenéis que estar encerrados en la casa, estamos todos encerrados en la casa, viendo cómo trabajar desde la casa, o muchos encerrados en la casa, no había ocurrido, y además mundial, no solo en Chile, entonces algunos tienen parientes en otro lado, bueno. Entonces, realmente desafía un montón de cosas que incluso podríamos haber tenido soslayadas como cómo era nuestra rutina en casa. Quizá siempre fue como el forro, pero como no estábamos nunca, no nos afectaba tanto, por ejemplo. Nos toca en distintas circunstancias, a veces tenemos una casa más pequeña, a veces tiene patio, a veces no. Y por tanto es muy probable que hoy día, si yo vuelvo a las láminas que mencionaba en términos de estrés, en términos de la demanda que tengo hoy día de parte del medio, porque el medio me está pidiendo que me haga cargo de... voy a pensar una familia más o menos típica, como una pareja con niños, digamos, que me haga cargo de los aspectos domésticos, la casa se sigue ensuciando, hay que trapearla, la loza, no sé qué, que vea a mis niños que yo los quiero mucho, pero antes iban al colegio y eran unas horas que yo no tenía nada que ver con lo que ocurría. Y además hoy día, todo en el mismo lugar. O sea, yo en la casa tengo que trabajar, yo en la casa tengo que hacer las cosas en la casa, yo en la casa tengo que estar con los niños, ellos también, y a veces se nos olvida, también tienen que estar en la casa, y no sé si les agrade tanto. No sé si le hiciéramos encuesta a los niños, encuentran que los papás serían tan entretenidos. Eh, Distintas edades también. Entonces, por cierto, yo me imagino que podría haber el trastornos de ansiedad o tal vez subclínicos, no voy a llevarlo necesariamente a una patología así como propiamente tal, muy probablemente debe haber gente que está comiendo más, comiendo menos, viendo muchas series, o qué sé yo, el que veía series de terror ahora está viendo series románticas, y dadas las demandas que son más concretas, es muy probable que sea más difícil planificar para poder efectivamente dar el espacio que requiere la cantidad de horas de sueño, etcétera, etcétera. De hecho, con Patricia hablamos de recomendaciones que hacía la directora de la UNICEF, decía
levántate igual que todos los días, báñate, deja todo ordenado, limpio. Si pudiste cocinar algo en la noche para que tenerlo fácil hoy día, hazlo como, ponle más certidumbre a tu día. ¿Sí? Rutinas. La rutina La es rutina certidumbre, seguriza, sí. es certeza, Sí. eso es. Entonces, si yo me levanto, porque no sé si la reunión de Zoom va a empezar a las 9 o a las 10, y cuando termine, no sé si me van a pillar en otra reunión, y no sé si voy a alcanzar a mandar el mail. Y en eso está llorando uno de mis hijos, el otro tiene que hacer una tarea, la loza no la hemos lavado, no hay almuerzo, y en eso son las 12, la 1, las 2. Cualquier persona humana, creo yo, debiera reaccionar frente a eso. Y cuando digo reaccionar me refiero en términos de somatizar, manifestarse algo, un desequilibrio. Entonces, en general, yo diría como trastornos del sueño, trastornos más como o síntomas propios de la ansiedad, y Dificultad en la quizá, concentración. claro, dificultades cognitivas, concentración, atención. Hay gente que le cargan las pantallas, que siempre estuvo muy acostumbrada, nosotros mismos nos pasa, estábamos acostumbrados a estar en una misma sala y conversar, y esto de estar acá, que la conexión se te pegó, que no sé qué, que como que no te puedo mirar a los ojos. Y yo diría también, eventualmente podrían haber temas como también del ánimo, porque de pronto esta situación te imbuye y te lanza a convivir con los tuyos, que a lo mejor no habíamos convivido tanto. Y aquí vienen las otras partes que tienen que ver, o sea, no sé, habían indicadores que, no sé, parece que habían como más divorcios que antes, indicadores de violencia intrafamiliar, o para no llevarlo al tema más como criminal, pero me refiero quizás más roces, ¿sí? Nos ha hecho Eh, encontrarnos con lo que tenemos. O sea, así es. aceptar y encontrarnos con quienes somos y con lo que tenemos en nuestras casas y eso. Yo quería hacer un énfasis, un énfasis en la importancia del descanso y el dormir. Y también en la necesidad, a propósito de que esta es una oportunidad para conocer nuestras emociones, también acompañar los procesos y los tiempos de nuestro cuerpo. O sea, también vivimos con ciertas expectativas, por ejemplo, si yo estoy todo el día conectada al computador por reuniones virtuales y luego me voy a la cama con el celular y en el último minuto antes de dormir me veo los WhatsApp y me conecto y luego pretendo, sí, que porque ponga la cabeza en la almohada me va a venir un sueño inmediatamente. Eso es un poco irreal en cómo pasa. ¿Con esto qué Pensamientos quiero decir? irracionales. Claro, con esto qué quiero decir, que en el fondo hay que preparar el buen descanso, hay que preparar el buen dormir. Implica quizás como poner un poco de ojo en lo que tomo, bebidas estimulantes o café, en lo que como, no puedo comer algo muy pesado e irme a dormir porque no voy a descansar bien, en hasta dónde puedo ver la pantalla, en fin, cada uno, esto tampoco es receta, pero cada uno tendrá que ir ajustando esas medidas a lo que es su vida, pero en el fondo mirar que así como a las emociones hay que entenderlas, al cuerpo también hay que entenderlo. Y el cuerpo tiene sus tiempos y tiene sus formas, y una forma de hacer y aliarse con el cuerpo para poder otorgarle las condiciones que necesite para poder estar todos toda la coherencia en bienestar, es como darle esas condiciones. Entonces, solo como decir, el día prepara para un buen descanso y un buen descanso y un buen dormir nos prepara para un buen día al día siguiente. Entonces es un ciclo. Esto también hay que mirarlo como un ciclo y es súper importante en el sueño. El sueño tiene una función homeostática, en el sueño se regulan neurotransmisores, hormonas, se hace una desintoxicación, en fin. Entonces es importante cuidar el sueño. Dormimos muy mal, Conversaciones anteriores nos es comentaba muy Nerea muy bien importante. esto que nos dices tú, Patricia. ¿Te acuerdas que de cómo toda la actividad cerebral y inmunológica también se volvía a regenerar, por así decirlo, cuando nos reseteábamos en el sueño, si teníamos un buen sueño? Exacto, entonces es un punto interesante para cuidar también nuestra salud emocional. Bien, Andrés y Patricia, estamos a 4 minutos de terminar. Se nos pasó nuevamente volando esta hora de conversación. Es un tema que me gusta mucho, ha estado muy entretenido para mí. Les agradezco el haber estado nuevamente en esta oportunidad. Y antes de que nos vamos, me gustaría como decirles que, porque han salido muchas preguntas, de bueno, ¿qué podemos hacer?
como no lo pudimos tratar un poquito más ampliamente acá, les queremos invitar a que visiten nuestra página en ist.cl, que puedan visitar nuestro canal de YouTube, porque ahí tenemos también estas cápsulas con recomendaciones de qué poder hacer para mantener una buena rutina de ejercicio, unos ejercicios de respiración para poder atacar esta parte más somática que veíamos con Andrés, algunas otras actividades que poder hacer con los hijos en caso de que el problema vaya con poder darle más tiempo a los hijos, o sea, de qué manera podemos ir preparándonos, como nos decía Andrés, como nos decía Patricia, para poder hacer de nuestro día a día, pese a lo extraordinario que estamos viviendo, lo que nos ha tocado en este tiempo vivir de la pandemia, poder hacer nuevas rutinas que nos den esta seguridad, que de alguna manera nos ayuden a bajar la ansiedad. ¿Sí? Daniel, ¿sí? nuestros espacios de pausa activa de salud mental. Para allá iba, gracias Patricia, es decir, trabajamos en equipo. Entonces, los queremos invitar porque además tenemos un espacio que lo hacemos en vivo, los lunes, miércoles y viernes, dura alrededor de 15 minutos, es alrededor de a las 11 de la mañana, si no me equivoco. 11 de la mañana. Ahí está, muchas gracias. Y son pausas activas que damos con una persona especializada en estos temas que nos va ayudando para poder hacer algún ejercicio que nos saque un poquito del sedentarismo del teletrabajo, de los pensamientos rumiantes, ¿sí? Ahí los dejamos invitados. Y para ir cerrando, lo mismo que hemos hecho todas las semanas, Andrés, Patricia, quizás una idea fuerza que nos quieran dejar lanzada como recomendación, como quizás una idea a seguir mirando, alguna invitación para todos quienes han estado en este espacio el día de hoy. No sé si Patricia o Andrés, ¿quién parte? A ti, di tú. Tú o yo. Yo o tú. Pese a lo difícil de esta situación que estamos viviendo todos, yo creo que es una oportunidad gigante para conocernos más como seres humanos, para desarrollarnos y para cuidarnos, para que surja quizás como otra manera de cuidarnos, de una manera como integrándonos más, por ejemplo, desde la salud mental y emocional, que estos temas sean de interés público y ojalá de mayor conocimiento de cada uno. A veces hay mucho conocimiento en una parte de la ciencia, en ciertas disciplinas, qué sé yo, y no permea a toda la población, y lo interesante es como que todos los seres humanos tenemos derecho a saber cómo somos, cómo funcionamos, quiénes somos para nuestro cuidado y desarrollo, y me parece genial poder como estar todos juntos aprendiendo de esto. Eso. Gracias, Patricia. Andrés, inaugurando Mira, yo para ti este espacio. tomándome un poquito, sí, pues yo soy el tercero que para la próxima nunca más voy a estar, así que fue un gusto. Mira, yo leía ahí las preguntas y como tratando también como de ver la inquietud, como es inédito este escenario y de alguna forma nos ha desafiado de formas inimaginables, con mucho más allá de que si es pandemia, no es pandemia, mascarilla y ese tipo de cosas, por lo que hemos hablado. Solo decir que quizás si nos circunscribimos a cómo funcionan las crisis, para aquellos que tengan expectativa, porque yo soy enemigo de la expectativa, no piensen, yo esto me hago cargo, no piensen que van a volver a lo mismo, porque no van a volver a lo mismo. O sea, de hecho no van a volver. O sea, volver no es la palabra. ¿Sí? O sea, puede ser que algunas personas queden con muchos aprendizajes de esta etapa, vamos a trabajar de forma distinta, yo no sé exactamente cómo, pero es difícil que volvamos a una modalidad exactamente igual. Solo como ejemplo, los noticiarios en Chile tenían una duración que cambió con el terremoto del 2010. Y de ahí en adelante no han vuelto a cambiar. Nadie sabe por qué, no sé si lo planearon, yo no soy confabulatorio para mis teorías, pero lo que les quiero decir es que muchas cosas van a cambiar. La forma de relacionarnos, la forma de trabajar, quizás nos vamos a volver, o sea, y se ha dicho en muchos lados, volver a la normalidad, no. Quizás lo que le llamemos normal el día de mañana no se parezca mucho a la normalidad que le llamamos antaño, pre-COVID. Así que eso. Y ojalá quizás como el desafío del aprendizaje de esta oportunidad también, mirarla así, que brinda este fenómeno COVID. Gracias Andrés, gracias Patricia. Por mi parte, decirles que este espacio de conversación queda grabado y lo subimos a nuestro canal de YouTube para quienes lo quieran replicar, lo quieran ver con sus equipos, lo quieran comentar.
Y también decirles que este espacio no es solamente cerrado para ustedes, que aprovechen, si sienten que este es un espacio que a ustedes les ha servido, difúndanlo entre sus amigos, sus colegas, ¿sí? Porque la idea que queremos lograr con este espacio es poder llegar a la mayor cantidad de gente con información fidedigna, clara, entretenida y que les pueda ser de utilidad para todos ustedes. Sabemos que esta situación es compleja, que se están viviendo hoy día los días más intensos quizás desde que partimos esto en marzo, y dejarles de nuevo con la misma idea que les he dicho otras veces. Creo que la mejor forma que tenemos de enfrentar esto es no guardándoselo para uno mismo, conversándolo, porque si hay algo que quizás debemos aprender es que esta situación la tenemos que solucionar entre todos, como comunidad, en unión, en conversaciones. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias nuevamente Andrés, muchas gracias Patricia, y nos vemos el próximo jueves en este mismo horario. Que tengan muy buena semana. Chao a todos. Gracias. Hasta luego a todos, Buena gracias. tarde. Chao, chao.